Estos ensayos tienen como objetivo analizar el personaje principal de The End of the Fucking World, James, un joven de 17 años que vive con su padre en los suburbios de Inglaterra, ya que se nos presenta con la primera frase de la serie diciendo: I'm James, I'm 17, and I'm pretty sure I'm a psychopath. Soy James, tengo 17 años y estoy seguro que soy un psicópata, seguido de un corto recorrido por su pasado, lo que nos deja preguntando, ¿qué es lo que hace creer que es un psicópata? A pesar de lo que nos cuenta James, no podemos convencernos de que sea un psicópata, especialmente porque reconoce que es uno. Es por eso por lo que dejamos que su afirmación continúe guiándonos por el camino que éste ha decidido tomar, y lo hacemos con nuestra escucha preparada para darle espacio a lo que este personaje tiene que decir e intentar encontrar una explicación a todo lo que nos dice. La historia que escuchamos toma lugar durante unos eventos en la vida de James, después de conocer a Lisa, una chica de, también, 17 años, nueva en la escuela, que parece tener una actitud altiva, aunque este personaje merece ser trabajado en otro lugar. Alisa le dice a James, después de que éste ha pretendido enamorarse de ella, que se vayan de donde están, haciendo referencia a aventurarse a formar una vida fuera de la que están viviendo, a pesar de que quede en duda la sinceridad de esta declaración. Sin embargo, es una oferta que James decide aceptar. Es así como estas dos personas se van de sus respectivas casas, en donde se sienten, si se nos permite llamarla así, inconformes con lo que tienen, y comienzan a experimentar nuevas situaciones. Es así como James comienza a tener realizaciones respecto a sus sentimientos, objeto que será, para nosotros, materia de trabajo. Por supuesto, aquella persona que ya vio la serie puede decir que la respuesta está dada en algún episodio de la temporada. Sin embargo, eso no nos explica qué es lo que pasó exactamente en la persona de James, que le hizo actuar de aquella manera, así como no se nos explica si aquellas palabras que salían de la mente de James eran realmente exteriorizaciones de sus deseos o algo más, aunque tal vez la respuesta parece obvia, quede en duda todo aquello que en algún momento de la serie se dijo. Es por eso que se analizará el discurso de James y se le dará una explicación desde la metapsicología de Freud, pues esta es una herramienta que podemos utilizar para poder darle sentido a las acciones de este personaje. Ahora bien, ese es nuestro objetivo a alcanzar. Naturalmente, por la falta de información que no nos dice el personaje, no podremos responder en su totalidad y satisfactoriamente todas las preguntas que nos planteemos. Sin embargo, intentaremos resolver lo más posible sin la necesidad de entrar en un trabajo especulativo. Es decir, que no iremos más allá de lo que el personaje nos ha mostrado, ya que, si decidimos hacer lo contrario, podríamos caer en un espacio que no resuelve lo que estamos planteando. Es así que tenemos que advertir que, si no se llega a una resolución satisfactoria en alguno de nuestros ensayos, será porque hemos agotado todas las posibilidades dentro del discurso de James, sus acciones, sus pensamientos, sus fantasías y sus recuerdos. Por lo que, de igual manera, se pide paciencia, pues puede que algo que se cree importante de la historia de James no sea mencionado en alguno de los ensayos, pero este mismo puede estar incluido en otro, pues forma parte de esa constelación, o sea considerado de esa manera, y si menciona en ese otro trabajo, merece de mayor atención la inclusión de este detalle. Es así como damos comienzo a nuestras lecturas, y de igual manera, se pide que la audiencia participe en este trabajo con comentarios, dudas, y más importante, con cuestionamientos respecto a algún aspecto con el que no se esté de acuerdo. Con esto dicho, gracias.